Acompáñame a orar. Gracias, Señor, porque un día más podemos estar contigo, en tu presencia, y tenemos acceso a ti, a tu palabra, a tu consejo. Yo te pido, Señor, que hoy nos hables, que hoy nos toques, que el poder de tu palabra venga a avivarnos, a despertarnos, pero también a restaurarnos, a reubicarnos, a encaminarnos, a impulsarnos por donde debemos de movernos. Yo te doy gracias por cada persona que está hoy aquí. Gracias por cada persona que está escuchando este mensaje, Señor. Yo te pido que tu poder sobrenatural se manifieste, Señor, y tú seas glorificado en medio nuestro. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Quiero, antes de decirles el título del tema de hoy, quiero platicarles algo, una manera de introducción. Quiero decirles, el hombre fue creado, ya sabemos, a imagen y semejanza de Dios, lo sabemos, ¿no? Y las necesidades del hombre básicas se suplen por medio del amor y por medio de la comunicación. El hombre fue creado para comunicarse con Dios, para recibir ese amor de Dios, pero también de los demás. Tenemos que estar comunicados unos con otros. No podemos aislarnos, necesitamos estar en comunicación, en comunión y recibiendo y dando amor. Pero luego, cuando entra el rechazo a la vida de una persona, esta persona ni puede recibir amor ni puede dar amor, lo incapacita de alguna forma. El rechazo, no solo eso, sino que le causa inseguridad, falta de aceptación, falta de identidad, falta de reconocimiento. Y entonces la persona que recibe el rechazo no se encuentra capacitada ni para amar ni para recibir amor. Porque el amor es el que nos hace todas esas cosas. Nos da amor, nos da seguridad, nos da aceptación, nos da identidad, reconocimiento. Pero llega el rechazo y te discapacita de alguna manera. Y si lo dejamos, ese rechazo que siga operando, llega a causar una destrucción total en la persona. Por eso es importante que hagamos algo. El rechazo es una herida profunda que causa la destrucción total del individuo. Es muy importante que las heridas internas sean sanadas. Necesitamos hacer algo con esas heridas, tanto como con las heridas físicas. ¿Qué pasa cuando te cortas una mano, te machucas un dedo o te quemas o algo? Inmediatamente atiendes esa herida. Vas y hay que limpiar la herida, si está expuesta hay que limpiarla. ¿Para qué? Para que no se infecte. Y luego la proteges tal vez con una venda o haces algo para proteger esa herida. Me estoy hablando de una herida externa, pero ¿qué pasa con esas heridas internas que a veces no se ven? No podemos dejarlas abiertas, porque si las dejamos abiertas, esas heridas se van a infectar y va a causar un estado peor que el que tiene en ese momento. Esa herida duele, sí, claro, igual que una herida externa me duele. Y nunca les tocó ponerse mertiolate, o los que conocen el mertiolate saben de lo que estoy hablando, ¿no? Te raspabas porque andabas patinando y te caías y traías la rodilla raspada y te ponían mertiolate. Yo no sé quién inventó el mertiolate. Es algo durísimo eso. Bueno, pero era necesario limpiar la herida para sanar. Porque si te dejabas esa herida de esa forma, esto se va a infectar y va a empeorar la situación, va a poder hacer una crisis, algo muy severo. Bueno, ¿qué pasa si tu herida interna del alma, del corazón, la dejas sin hacerle caso? De igual manera va a empeorar la situación. Y a lo mejor hay que ponerle mertiolate, que va a doler, o ponle agua oxigenada, esa duele menos, yo creo. O imagínate ponerle alcohol así, dices, ¿quién inventó esto? Pero es necesario a veces esas heridas que tenemos en el alma, tratarlas. Porque si las dejamos sin tratamiento, esto, así como pasa, ¿qué pasa en una herida externa? Bueno, puede entrar una infección y dañarte mucho más. ¿Qué pasa en esa herida interna? De igual forma, puede venir un germen espiritual, entrar y dañarte. Y al decir un germen espiritual, estoy diciendo, hablando de un enemigo que va a entrar, que tiene acceso, que tiene una entrada directa. Demonios pueden venir a atacarte. Ahora, ¿cómo podemos cerrar
esa herida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y esta es la clave de lo que les voy a decir hoy. La clave para que tratemos inmediatamente a esa herida es el perdón. Tenemos que aplicar el perdón, porque cuando aplicamos el perdón, a veces duele. Y no es un sentimiento el perdón, es una decisión, pero vamos a poder cerrar la herida y cerrarle el camino a cualquier germen espiritual que quiera meterse ahí. Si la herida no llega a limpiarse con el perdón, puede infectarse con resentimiento, con odio, con ira, con amargura. ¿Qué se debe hacer? La respuesta está en la cruz de Cristo. Esa es la clave, porque la sangre de Cristo derramada en esa cruz provee sanidades tanto para el espíritu, para el alma y para el cuerpo. Por su llaga fuimos nosotros curados. Dice Isaías 53, versículo 5, herido fue por nuestras rebeliones, hablando de Jesús. Isaías 53, 3 dice que Él fue despreciado, desechado entre los hombres. Es decir, Él fue rechazado. Y cuando tú eres rechazado, si alguien te entiende, es Jesús. Porque Él fue menospreciado, fue golpeado injustamente, totalmente injustamente, fue dañado. Pero por su llaga fuimos nosotros curados, tanto física como espiritualmente. Y luego, mientras Jesús enseñaba en la sinagoga, Él afirmó que su ministerio había sido profetizado por Isaías. Acompáñenme a Lucas 4, 18. Jesús toma este rollo de la ley y Él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para... A ver, acompáñenme leyendo esto. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Así es que si tú vienes oprimido, ciego, cautivo, si tú vienes con un corazón quebrantado, si tú vienes en esa pobreza, Él viene a darte libertad, Él viene a sanarte, Él está aquí para eso. Es nuestro Señor, que es especialista, es el médico de médicos. Ese es su ministerio y fue profetizado de Él. Por tanto, hoy el tema de hoy, si me lo ponen ahora sí, quiero hablarles de las heridas del rechazo. Ese es el tema de este día, las heridas del rechazo. Y quiero darles algunos datos, porque entre las heridas interiores, hay heridas exteriores, como una cortada, pero hay heridas interiores. Entre las heridas interiores, una de las peores heridas es la del rechazo. Es de las más comunes además, pero también es de las más descuidadas. O sea, que no le hacemos caso y dices, pues ay, que se vaya, déjalo. Pero tienes una herida y que está ahí, tienes que hacer algo para limpiar esa herida, para sanarla, para protegerla, para evitar que se meta una situación peor ahí. El rechazo resulta de la negación del amor. Cuando uno es amado, recibe aprobación, recibe aceptación. Pero si el rechazo, si es rechazado esa persona, pues se le desaprueba, entonces le estás quitando el amor que necesita. Y las heridas del rechazo, miren, les voy a decir algunos sinónimos para entender de qué se trata el rechazo. Negar, repeler, rehusar, desairar, rehuir, empequeñecer, despreciar, ignorar, descuidar, evitar, aborrecer, desaprobar. Todo eso, que se oye muy feo, todo eso viene con el rechazo. Todos nosotros necesitamos amor. El amor es indispensable para tener una vida sana y saludable. ¿Quién quiere amor? Yo necesito amor. Todos necesitamos amor y así vamos a vivir de una forma sana y saludable. El amor para nosotros es como la luz del sol y el agua para una planta y la tierra. Es lo que necesita. Nosotros necesitamos de esto para poder tener un crecimiento saludable. El rechazo, cuando viene, causa heridas a tu yo interior. Todos tenemos un yo interior, ¿no? Y cuando viene este rechazo en mi interior, hay este daño, esta herida. Y cuando ese yo se hiere, puede originar muchas anormalidades en la personalidad. Y habitualmente así es como sucede. Una persona herida está más que dispuesta y lista para volverse inestable en su comportamiento, en sus actitudes, en sus opiniones. Y luego pueden venir a causa de esto estas consecuencias físicas también. Hay enfermedades físicas que pueden venir a causa de que una herida interna no fue tratada.
Sin embargo, Dios es amor, y eso nos dice Primera de Juan 4:16. Dios es amor. Les leo el pasaje: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y ahí me aclara, Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y Dios es amor, pero también su reino es un reino de amor. Y Primera de Juan 4:19 me dice que Él nos amó a nosotros primero. Ese es su reino, ese es el ambiente, ese es donde está Dios. Dios es amor y quiere amarte, y quiere ofrecerte a ti, y quiere bendecirte. Y este es el plan de Dios. Juan 3:16 me dice, porque de tal manera, si no lo sabemos de memoria yo creo, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te ama. Dile al de al lado, por favor, Dios te ama. Así como eres, Dios te ama. Con todo lo que has hecho, Dios te ama, y a mí también me ama. A pesar de, Dios me ama. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, es tanto el amor de Dios que a pesar de que tú y yo somos viles pecadores, pero aún así Cristo murió por nosotros. La contraparte, Satanás odia el amor, se opone a Dios, y Dios es amor, pero el Satanás quiere destruir el amor. ¿Por qué? Porque él no puede operar donde hay amor. O sea, no es su ambiente. Es como un pez que lo sacas de su medio, lo sacas tú del agua al pez. ¿Qué va a pasar con el pez? Pues no va a poder vivir, se va a morir finalmente. Estará un tiempo ahí sangoloteándose o algo, pero se va a morir, ya no va a poder sobrevivir. Lo mismo pasa con los demonios, con el enemigo. En un ambiente de amor, él no puede operar. No es su ambiente, no es su estado natural. Él odia el amor, por decir, no puede estar ahí. Es más, cuando hay una atmósfera de alabanza, como hace ratito que estábamos alabando y adorando a Dios, en esa atmósfera no puede operar el enemigo. Por eso no te pierdas la alabanza, la adoración cuando venimos a hacerlo, ¿no? Procura no llegar tarde, porque estamos entre todos de forma unánime puestos de acuerdo, creando ese ambiente en donde el Espíritu... Ándale, pásame el otro, ahí está, pensé que se me había acabado la pila. En donde el Espíritu Santo no puede venir y operar, en donde está totalmente inoperante. Y incluso cuando alabamos a Dios, la alabanza le ata al enemigo. Hay salmos que mencionan esto. No puede operar, es atado el enemigo y no puede hacer nada. Tampoco puede actuar en la atmósfera de amor, pues el amor es contrario a su naturaleza. Por eso la palabra exhorta a los esposos que amen a su esposa, a la esposa que ame a su esposo, a los padres que amen a los hijos, los cristianos que nos amemos los unos a los otros. Y esto está haciendo este ambiente de amor donde Dios puede operar, donde el Espíritu Santo viene con libertad y hace su obra. Pero si a causa del rechazo nosotros permitimos otra cosa, entonces estamos estorbando al fluir de Dios. Satanás construye su reino con base en el rechazo, pero el amor derrota al demonio. Sin embargo, el rechazo le abre la puerta al demonio. Entonces, ¿qué escoges? No va a poder hacer sus obras el diablo cuando tú estás operando en amor. Quiero hablarle de 5 puntos, algunos breves. Número 1, hay 2 problemas que surgen aquí. Hay 2 problemas que son paralelos. Una vez que entra la herida del rechazo, se introduce en la vida de la persona cuando viene el rechazo a la vida de la persona, surgen 2 situaciones paralelas, 2 problemas. Uno es el temor al rechazo y 2, el autorrechazo. El temor al rechazo, en primer lugar, cuando alguien ha sufrido una herida, esta persona procura prevenir heridas futuras. O sea, dices, yo fui herido, yo no quiero ser herido, tengo miedo a volver a ser herido, tengo temor a tener unas lesiones adicionales a las que ya tengo. Entonces la persona forma unos falsos mecanismos de defensa, y son falsos mecanismos porque ni se está defendiendo, simplemente se está hundiendo más. Pero para poder evitar unas heridas posteriores, comienza, por ejemplo, a sospechar de todas las personas.
Y cada que se acerca alguien a él, ya lo ve con miedo porque dice, este quiere herirme, este quiere dañarme. Y entonces no puede socializar, batalla, hace una corteza, por ejemplo, para que ya no me vengas a dañar. Y desarrolla una desconfianza ante la gente. ¿Sí entienden lo que estoy diciendo? Yo creo, no sé, esto lo hemos vivido, yo creo que todos de alguna forma, o lo hemos visto. Pero esto empieza a formar tal vez hasta una paranoia en donde hay una desconfianza y una sospecha de cada persona. Y estaba pensando que cada persona que se acerca está conspirando contra mí. Estoy convencido de que me estás eligiendo como tu blanco. Espérate, bájale. O sea, y ya me agredo por cualquier cosa. Estoy preocupado. Y la raíz detrás de la paranoia siempre es el temor al rechazo. Siempre eres atormentado, y eso es lo que el demonio quiere, atormentarte, quiere dañarte, quiere venir y establecer su reino. Es uno de sus objetivos principales, venir a imponerse sobre ti, tenerte pisado y sin tener una vida plena. Pero otro, aparte del temor al rechazo, en forma paralela surge el autorrechazo. Porque cuando alguien ha sufrido estas heridas del rechazo, por lo general comienza a rechazarse a sí mismo. Y luego se pregunta, ¿y por qué todos me aborrecen? ¿Por qué nadie me quiere? Y empiezas a dudar y comienzas a pensar, es que si yo fuera distinto, si yo fuera otra persona, si yo fuera como fulano, si yo tuviera otro pelo, no sé, empiezas a pensar en tantas cosas, pero estás convencido de esto y tú te estás autorrechazando y convencido de que la clave para ganar aceptación es ser diferente a tu yo actual. Y empiezas a comportarte de diferentes maneras. Y un día a lo mejor eres como una persona y otro día eres como otra. Y estás tratando de agradar a la gente y ser aceptado. Y entonces empiezas a cambiar tu personalidad también. Y Dios nos hizo como somos. Y debemos de estar agradecidos como Dios nos hizo. Qué bueno que te hizo así. Tu huella digital nadie las tiene, son únicas. Eres un milagro irrepetible de Dios. Dios te hizo así, Dios te formó así. Así Él pensó a mí hacerme canoso y narizón, y así me hizo Dios. Gracias a Dios, así me hizo. Puedo oler mejor que ustedes. Tengo mejor olfato. No sé, me veo de más lejos, a lo mejor con el pelo blanco. O sea, cada quien tiene su ADN especial, irrepetible, y eres un milagro de Dios. Así te hizo Dios. Pero cuando rechazamos el yo que hizo Dios, que creó en nosotros, nos abrimos a la formación de una o más personalidades alternas, las cuales van a ser falsas, inspiradas por el demonio. Así es que el autorrechazo es la puerta que permite la entrada a personalidades múltiples, características de la esquizofrenia incluso. O sea, esto puede ir creciendo, 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 y llegas a una esquizofrenia donde tienes diversas personalidades y ni tú mismo te entiendes y estás falto de identidad. ¿Por qué? Por heridas del rechazo que entraron y que permitiste y que no trataste, que dejaste que siguieran creciendo. Número 2, les doy razones para el rechazo. En primer lugar, una concepción indeseada. Y les voy a dar aquí 7 subtemas. Por ejemplo, en cuanto a la concepción indeseada, en primer lugar, inciso A, cuando es muy temprana, después del matrimonio, es decir, te casaste y de pronto, ¡fum!, ya está embarazada y, ¡ay!, es que no eran nuestros planes, nosotros queríamos viajar y queríamos disfrutar el matrimonio y la luna de miel y no, porque ya hubo un embarazo. Pero entonces esto causa un rechazo en este bebé que está por nacer. Incluso esto puede pasar una concepción indeseada cuando es antes de que hubo un matrimonio. Ay, es que nos adelantamos aquí los pasos, no hicimos los correctos, y sientes tu rechazo, pero el vientre siente el rechazo también. Y empieza a ver estas situaciones. O por ejemplo, inciso B, cuando está muy cercana, la concepción está muy cercana al nacimiento del hijo anterior. Resulta que no se aguantaron ni la cuarentena y ¡pum!, ya hay un embarazo, ya viene un bebé en camino. ¡Ay, es que no eran nuestros planes!
Y ya regalé la ropita y ya lo voy a ocupar. No sé, y empieza a haber situaciones que empiezas a pensar cuando vienen preocupaciones financieras en la familia. ¿Y cómo le vamos a hacer? Me acuerdo, a nosotros nos pasó y decir, pues, ¿qué vamos a hacer? Cuando llegó Prisi, pues no esperábamos a Prisi, la verdad o sea, gracias a Dios, qué bendición Prisi, pero nos preocupamos. Y le digo, pues, bueno, pues vendemos 2 vacas, o sea, como si ya con vacas se resuelve todo. Y arreglamos todo el asunto, y mire, pues, ni vendimos vacas y ahí está Prisi, gracias a Dios, qué bendición. O sea, dicen que los bebés vienen con torta, ¿no? Y Prisi es un regalo de Dios extra que no teníamos. Siempre dijimos vamos a tener 2 o 3 hijos, pero cuando teníamos 2 dije, no, ya, aquí ya le paramos. Y de pronto llega Prisi, wow, y sucede. Pero el bebé puede sentir un rechazo cuando empiezas a cuestionar y dices, ay, traemos preocupaciones financieras. Inciso D, temores. Por ejemplo, puede haber miedo por complicaciones del embarazo o posibles deformaciones del bebé. ¿Y qué tal si da una preeclampsia? Y empiezas, es que yo escuché que fulano y que ya mi edad, y empiezas con tantas cosas a pensar y vienen temores, y esos temores se los estás pasando a alguien que está todavía, no ha nacido, que está en el vientre. Cuando hay conflictos entre los padres, bueno, no se diga, este ambiente de conflicto no es sano para un bebé aún antes de nacer. Y sin duda puedes percibir, tú pudiste percibir lo que estaba pasando en tu casa cuando tú estabas en el vientre de tu madre. Y luego también, pues, para los que ya tenían hijos, los hijos que habían planeado y de pronto, y luego son cuates los que vienen, ay, ¿y ahora cómo le hago? Triates, ¿no? Algunos, pues, ¿qué hacemos? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cuánto cuestan los pañales? Los Huggies Ultra Confort, y no, hombre, vamos a regresarnos a los de tela porque esto sale muy caro. Y la leche, y los que tienen bebés, pues saben de esto, ¿no? De cuánto cuesta. Y inciso G, cuando hay un aborto como posibilidad o intento, hay situaciones en donde todo esto va afectando al bebé antes de nacer. Número 2, cuando hay un rechazo del bebé por el sexo, por su sexo. Un niño puede ser muy deseado hasta cuando nace, porque resulta que, como es a veces es el caso muy, muy común, que los padres anhelaban un hombre y nació una niña, o viceversa, ¿no? Pueden desear una niña y nace un varoncito. Pues no era lo que estábamos pensando, que es que buscábamos la parejita y empieza a cambiar tus planes por los planes de Dios, y entonces causa rechazo. Cuando hay problemas físicos, se puede rechazar un bebé porque tiene alguna deformidad o características determinadas físicas, por ejemplo mongolismo, o cuando nacen con labio leporino, hay un paladar hendido, o con diversas marcas congénitas. No todos los niños, esto lo aclaro, no todos los niños con deformaciones reciben rechazo. Hay niños muy amados, pero sin embargo a algunos sí se les rechaza, incluso con defectos cuando son muy leves. Número 4, cuando se es víctima de maltrato, y aquí hablo en 3 áreas. La primera, puede haber un maltrato verbal. Hay algunos niños que rara vez recibieron una palabra amable de sus padres, rara vez una palabra alentadora. Siempre se les regañaba, siempre se les ridiculizaba, o se les maldice, o se les atormenta, y esto no es vida. Y crecen en ese ambiente estos niños que no es el adecuado, y hay un maltrato ahí verbal, que a veces el maltrato verbal es aún más fuerte o más dañino, más largo el daño que un maltrato físico que a lo mejor te curas. Y el maltrato físico obviamente está mal. La Biblia nos enseña que debemos de disciplinar a los niños, es parte del amor. Debemos de disciplinar a un niño, porque árbol que nace torcido nunca endereza sus ramas, ¿no? Pero el niño que lo instruyes en su camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Tienes que disciplinar a los niños para que no se vayan sin sentido. Tienes que guiarlos, que ponerles límites. Esto es parte del amor. Pero cuando la disciplina se convierte en un castigo con ira, ya está fuera de orden. Esto no es correcto. Y hay casos donde hay maltrato sexual. Les doy estadísticas. Contra esto, una de cada 4 mujeres
y 1 de cada 8 hombres han sido víctimas de maltratos sexuales. Y el diablo trabaja horas extras para causar más y más daño a los niños. O sea, él es especialista, porque un niño es vulnerable, un niño ahí lo atacas y no se puede defender. Y entonces por eso nuestra función como padres es protegerlos, es amarlos, es darle identidad, es darle la palabra, es enseñarlos, es corregirlos, es disciplinarlos, es llevarlos por un buen camino. Número 5, también hay rechazo entre iguales. Y casi todos hacemos el esfuerzo por tener una buena impresión ante los demás, ¿no? Tu forma de vestir, tu forma de hablar, y tú quieres ser parte y miembro de nuestro grupo. Queremos ser aceptados, que no nos rechacen. Pero incluso nosotros luego podemos convertirnos en la parte mala, donde tú estás rechazando a los iguales a ti, a tus compañeros de escuela, de trabajo. Tú puedes ser el que hagas el bullying y podemos herir a otros si los rechazamos. El rechazo entre iguales puede suceder en cualquier parte de la vida, pero sin embargo en la niñez, ahí es cuando los niños son muy vulnerables, porque los niños se convierten en crueles, o nos convertimos. Yo he sido cruel, yo he sido sanguinario ahí desde niño y maltratando a otros niños. Y se puede excluir a un niño de toda actividad o hacerle un tema de burlas. ¿Por qué? Pues por su raza o por su forma de hablar, por su modo de vestir, por su apariencia exterior, por el estado social de su familia, por cualquier discapacidad o incapacidad física o mental. Inclusive decía hace rato hasta por el lonche que llevan a la escuela, porque comparas el lonche de uno con el lonche de otro, o el que no lleva lonche. Todo ese tipo de situaciones pueden ser causa de un rechazo, y los niños sufren heridas de rechazo cuando los miembros del grupo no lo aceptan, y a veces no entendemos. Tenemos que aprender a escuchar a nuestros hijos, porque a veces no nos dicen lo que está pasando en la escuela. Tenemos que estar bien atentos para poder auxiliarlos. Número 6, puede haber un rechazo en el matrimonio, por un divorcio, por una separación, por infidelidad, y esto viene a causar este daño ya en edad adulta. 7, también hay rechazo en las relaciones con la iglesia. Hay pastores que podemos herir a las ovejas y hacemos mucho daño cuando los rechazamos, o pasa también entre miembros de la iglesia, cuando los miembros se muerden los unos con los otros. ¿Sí saben que la Biblia dice que luego somos mordelones? Gálatas 5:14, y no solo se muerden, se devoran, dice Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿Cuál es la ley? A ver, ayúdenme. A ver, porque toda la ley en esta palabra se cumple. ¿Cuál es la ley? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y a veces terminamos ahí. Dice, sí, yo debo de amar como a mí mismo debo amarlos. Pero luego el versículo 15 dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Imagínate, ¿no? Cuando ya llegamos a ser mordelones, ya nos empezamos a autoconsumir y nos hacemos un daño a la iglesia entre nosotros. Debemos de amarnos los unos a los otros. Siguiente punto, quiero hablarles de las reacciones del rechazo, porque dicen que para toda acción hay una reacción, ¿no? Viene el rechazo. ¿Cuál es la reacción tuya ante el rechazo? Cuando se produce el rechazo se origina también una especie de reacción o respuesta, pero para Dios la única reacción aceptable, y esto es clave hoy, la única reacción aceptable que vemos según las Escrituras es el perdón. O sea, te hirieron, ¿cómo tienes que reaccionar? Con perdón. Esa es la única reacción aceptable, no hay otra. Tienes que ofrecer perdón a la parte ofensora. Dios nos mandó a perdonarnos los unos a los otros las ofensas. Marcos 11:25 nos dice, cuando estéis orando, ¿qué hay que hacer? Marcos 11:25, y cuando estés orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Así es que el perdón es una manifestación del amor. El perdón de Dios para nuestras iniquidades
se basa en su amor, no en nuestros méritos. No es por lo bueno que yo sea, sino que es tanto su amor que me perdona a mí a pesar de lo que soy. Leímos Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A pesar de lo que soy, a pesar de la basura, de lo que he hecho, de lo que tanta cosa que traemos cargada, a pesar de eso, aún siendo pecador, Cristo me amó y murió por mí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y cuando expresamos el perdón, se le cierra de golpe la oportunidad al diablo de venir a operar. Por eso es tan importante que tú y yo decidamos perdonar aunque no sintamos, aunque sea como el mertiolate que nos duele en la herida. Pero esto nos va a llevar a la sanidad y le vamos a cerrar la puerta al diablo y no va a tener oportunidad de venir a operar. Aunque las ofensas contra nosotros sean graves, sean repetidas, sean sin justificación, el perdón es la única respuesta que Dios acepta. Si se retiene el perdón o inclusive se pospone, o sea, dices, yo no te perdono, ese es un lado, pero también dices, sí lo voy a perdonar, pero dame chance, o sea, déjame, no sé, lamerme mis heridas o no sé qué quieras hacer. O sea, sí lo voy a hacer, pero después. El estar deteniendo ese perdón, el estar posponiendo eso, le abre la puerta para la entrada a los demonios. O sea, se puede venir a infectar esa herida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar tan pronto como seas herido. Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y nos dice después, ni deis lugar al diablo, porque cuando no perdonas, cuando te mantienes con la ira, o sea, se vale enojarse, es lo que nos está diciendo aquí, pero no peques. ¿Cómo pecas? Cuando sigues sin perdonar, sigues enojado sin perdonar. O sea, todos nos molestamos, pero si te mantienes enojado, sin perdonar, al rato se va a infectar esa herida y le vas a dar lugar al diablo. Va a poder entrar, va a poder venir a hacer su daño. Efesios 4:31, quítese de vosotros toda amargura. Ahora vamos a leerlo juntos, ¿sí? Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Qué bueno que Dios nos perdona. Así tenemos que perdonar nosotros. Y todo aquel que ejercita el perdón por amor es hijo de Dios. ¿Sabías eso? Porque dice Mateo 5:43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, y esto te lo dice Jesús a ti, Él te dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis, ¿qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Número 4. Les doy algunas reacciones equivocadas del rechazo. Ya vimos la reacción correcta que debemos de tener ante el rechazo. ¿Cuál es? La única, el perdón. El perdón. Así es como tienes que reaccionar. Pero podemos encontrar muchas otras reacciones que no son correctas, como la rebeldía. Surge la rebeldía a causa del rechazo, o la amargura, o la autocompasión. Traigo aquí una, gracias. O la autocompasión, o la culpa, o la inferioridad, o temores de inseguridad, o desesperanzas, o estar a la defensiva. Esa es una reacción ante el rechazo, ¿no? Que vienes y antes de que me pegues yo te voy a pegar, porque siento que te me estás acercando mucho y me quieres pegar, mejor yo te pego. Y esto entonces es una mala reacción, incorrecta ante el rechazo, o la desconfianza que dices, ya no, es que dicen que el que se quemó con leche hasta el jocoque le sopla, y te empiezas a justificar. Dices, es que yo no sabes por lo que pasé, por eso yo soy así. Bueno, pues ya no seas así. Tenemos que
perdonar. Esa es la reacción que debemos de tener. O dureza, ¿no? A veces haces una costra a tu alrededor para evitar, si me pegaron y me dolió, mejor hago una corteza y me encierro y pongo una barrera aquí y ya ni me socializo con nadie, ni me relaciono, ni nada, porque yo tengo miedo a ser herido de nuevo. Entonces tengo una protección. Es una falsa defensa y correcta. Me hago duro. Es que no sabes lo que pasé, por eso soy así. Pues bájale tantito. Pero número 5, ya para final, vamos a la recta final, pero aquí todavía me entretengo tantito, no se me emocionen. Número 5, quiero hablarles de esta historia de Mefiboset para entender todo esto que les estoy diciendo. Esta historia la encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 9. Una historia muy conocida por muchos. Es una historia de un tullido, un minusválido, de un lisiado. Pero esta persona no solo estaba dañado de los pies, también estaba dañado de su alma. También había en su interior, había un daño que él había tenido. Se llamaba Mefiboset. Y para entender todo les platico un contexto de esta historia que vamos a hablar. Se centra en un nuevo rey, esta historia, un nuevo rey en Jerusalén, llamado David, el rey David, el mejor rey de los que ha tenido, el mejor de los reyes de Israel, el rey David, el gran rey David, compositor de los salmos, el que mató gigantes, ¿no? El famoso por sus hazañas. Pero la mayoría de los reyes en los días de David trataba de acabar con las familias de sus rivales para evitar que los descendientes pudieran llegar al trono. Sin embargo, David hizo algo distinto. Él mostró generosidad con Mefiboset, cuyo padre, ¿se acuerdan quién era el papá de Mefiboset? Jonatán, el amigo de David. Y David y Jonatán tenían un pacto. Jonatán, el hijo del rey Saúl, tenían un pacto que habían hecho desde jóvenes. Y entonces, pues David vino a cumplir ese pacto. Y en segundo de Samuel 9, versículo 1, pregunta David, dice: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl, o sea, del rey anterior, que se llamaba Siba. Y ahí recalco este nombre, este personaje, Siba. Siba era alguien que trabajó con el rey Saúl, el rey anterior a David. Y David va y le pregunta a Siba si había alguien. ¿Eres tú, Siba? Le dijo, perdón, vuelvo a leer el 2. Y había un siervo de la casa de Saúl, el rey anterior, que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies, es decir, un nieto de Saúl, al que quieres hacer misericordia. Entonces el rey le preguntó: ¿y dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y la historia entonces comienza con este rey que se acuerda y que tenía un pacto de caballeros con Jonatán, su amigo, y que dijo: ay, pues habrá alguien de su casa que yo pueda hacer misericordia, porque ya Saúl y Jonatán habían muerto. Pero cuando este hombre David llega a la cúspide, no se olvidó de este pacto, y él dice: a ver, tengo que buscar a alguien, yo quiero hacer misericordia, yo quiero cumplir mi pacto que hice cuando era muchacho. Pero ¿qué puedo hacer? Pues si ya Jonatán ya murió, ¿cómo puedo hacer misericordia con Jonatán si ya murió él? Bueno, pues le dicen sí. Cuando llaman a Siba, Siba es una especie de puente entre estos dos reinos, porque Siba trabajó con el rey Saúl, pero ahora está en el palacio con el rey David. Entonces él podía decirle: sí hay una persona, sé de una historia de una persona. Para este tiempo Jonatán estaba muerto, pero sí hay alguien. Y David le dice: si hay un hijo de Jonatán, o le dice a David: si hay un hijo de Jonatán que se llama Mefiboset y está ahora viviendo en Lodebar.
Lodebar, si lo separamos la palabra lo y debar, lo quiere decir sin o no, debar quiere decir palabra. Y Mefiboset se había ido a vivir a este lugar sin palabra o no palabra, un lugar de silencio, un lugar donde no hay comunicación. Él estaba viviendo ahí, y muchos en la actualidad viven ahí en ese lugar sin palabra, igual que Mefiboset. A veces estamos viviendo en ese lugar de aislamiento total, de incomunicación. Te encierras en tu cuarto, no hablas con nadie y nomás estás tú ahí sin comunicarte. Muchos en la actualidad están así. Incluso gente que está aquí en la iglesia ahorita puede estar viviendo en Lodebar, donde no se comunica con nadie, incluso ni con Dios. Y lee la Biblia y no siento que Dios me esté hablando. No recibo nada de Dios. ¿Por qué? Porque estás viviendo en ese aislamiento en Lodebar a causa de heridas. Y ahora quiero que sepas que Dios sabe cuando estás en Lodebar. Dios sabe que tú estás en ese lugar de incomunicación, donde no hay palabra, donde no estás escuchando, donde no tienes acceso a otras cosas. Pero si vamos unos capítulos antes de lo que leímos ahí del 9, ¿cómo fue que Mefiboset, ahí nos dice, cómo fue que Mefiboset quedó lisiado? Porque se acuerdan que le dijo, sí, hay una persona que está lisiada, que vive en Lodebar. Mefiboset nació en el palacio real, era el nieto del rey Saúl. O sea, ¿qué le puede faltar al nieto del rey? ¿Qué le podrá faltar? Tiene comida, tiene quien lo sirva, tiene quien lo bañe, tiene quien lo cuide, tiene riquezas, tiene una herencia, tiene un futuro asegurado. Nada le va a faltar a ese niño, lo tiene todo. Es un niño que todo lo tiene un éxito asegurado, una historia de éxito, futuro asegurado, tenía posición, riqueza, renombre, gente a su servicio. Es alguien que dices, este nunca va a saber lo que es Lodebar. Este nunca va a saber lo que es estar en un sitio de incomunicación. Pues ¿cómo? Él tiene todo ahí alrededor, no está solo nunca. Pero sin embargo algo ocurre cuando él tenía 5 años de edad. La Biblia dice que en una misma batalla muere el rey Saúl y el papá Jonatán. En una misma batalla. De pronto, como una historia cambia, ¿no? En un instante da un vuelco la historia. Pero no es todo lo que pasa, porque ahora recordemos, como anteriormente mencioné, ¿qué pasa? Ahí es donde surge, cuando muere el rey Saúl, surge el rey David. Pero ¿qué hacía un rey en los días de David? Pues si hay un heredero al trono, pues primero lo acabo para que no venga luego a usurpar mi reino. Me es peligroso tenerlo a este vivo. Lo normal era acabar con ellos. Pero ¿qué sucede entonces en esta historia? Porque cuando el rey moría, pues venía sucesor inmediato. Ya no estaba Jonatán, pero estaba este niño que algún día va a crecer y va a venir a usurpar el reino de David. Así es que con este peligro, cuando llega la información de que había muerto tanto el abuelo como el padre del niño, es un peligro, tengo que proteger a este bebé, dijo la nodriza. Lo agarra y sale corriendo para irse a esconder y proteger al niño. Estaba haciendo algo bien, estaba haciendo algo adecuado, quería ayudarlo, quería protegerlo, pero por la prisa se le cae el niño y el niño ¡crack!, le truenan los pies, las piernas. ¿Qué haces? Pues rápido recógelo así como está y las piernitas así sueltas. Y se lo lleva a Lodebar y lo esconde en Lodebar, donde estuvo ahí muchos años. Qué triste situación de este niño. Dice 2 de Samuel 4:4: Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies, tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y vean lo que pasó: su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Mefiboset, el hijo de Jonatán. Este hijo
nieto de Saúl, cuando estos fueron muertos, de 5 años, esto es lo que quedó cojo accidentalmente. Su nodriza se lo causó, la persona que lo protegía, y fue un accidente. La persona quería cuidarlo, la persona no quería dañarlo, pero en esta presión de haber que irse a esconder, fue cuando sucede este accidente que permaneció con él toda su vida, este daño. Luego que se le tronaron los huesitos ahí por la caída, lo vuelve a cargar y se lo lleva a esconder a Lodebar, y ahí creció lisiado de sus piecitos. Ahora, este niño no hizo nada para estar lisiado. A este niño que se veía una historia de éxito, se transforma en este instante, en este momento cambió su vida totalmente. ¿Por qué le vino a pasar? Él no decidió ser así, él no decidió vivir en ese lugar, fue llevado ahí, él ni podía caminar, él no decidió estar en un lugar sin palabra, incomunicado. Nosotros somos muchas veces heridos cuando alguien nos deja caer, y eso nos hace vivir en Lodebar. Eso nos lleva a ese lugar de encierro, de incomunicación. Y siempre pasa que alguien nos deja caer. Puede ser un profesor en la escuela, ¿no? O una maestra, o alguien cercano al niño, un tío, por un daño que llega a hacer a la niña o el niño. Alguien que se supone que lo debe de cuidar, y es quien viene y le causa el daño. Y hay heridas profundas. Por ejemplo, les digo, un maestro que avergüenza al niño delante de todos, o las palabras de un padre cuando le dicen: eres un inútil, no sirves para nada, tú nunca vas a llegar a nada, ojalá no hubieras nacido, eres un mal nacido. O te maldice: nunca vas a llegar a hacer nada. Y el papá llega y marca y le está tronando los huesitos a su niño. O la traición de un buen amigo, alguien que no esperabas, alguien que tú que diste tu corazón, y de pronto te causa una traición y te vuelca toda la vida. O la infidelidad de una persona con quien te comprometiste estar toda la vida. Habíamos hecho un pacto que íbamos a estar juntos toda la vida hasta que la muerte nos separa, y de pronto viene una situación con tu cónyuge y se oye el crack de los huesos. El abuso físico o sexual de alguien cercano, de un tío, un padrastro, un papá, un abuelo, incluso puede venir a hacerte tanto daño. O un pastor que te condenó, o que no te tuvo confianza, o que te maltrató, o una nodriza que simplemente te estaba tratando de cuidar y te dejó caer. Y dices: ¿por qué no me cuidaste? ¿Por qué no tuviste de hacer las cosas de mejor manera? Son acciones, son palabras que te marcan y que hacen que truenen tus huesos cuando te dejan caer. Pero ese es un crack interior de un papá que no te defendió cuando debía de haber estado ahí. Un papá ausente que no estuvo cuando yo lo necesitaba que estuviera, no estuvo. Y yo estuve abandonado, y yo estuve solo, y yo tuve frío, y yo no tenía que comer, no sé qué cosas hayas pasado. De la persona que se esperaba que me cuidara, que me protegiera, fue el que me vino a hacer el daño. A veces lo hizo sin querer, tal vez por accidente, pero pudo haber sido bien intencionado. ¿Cuánta maldad en esto? Un padre que no te defendió, o que abusó de ti cuando eras niña, o la madre que prefirió amar al amante, que eso era un abusador, y prefirió quedar bien con el amante que proteger a su hija, y la dejó indefensa. Son cracks que así que truena y te dejan lisiado para siempre, te dañan. Son cosas que te hacen irte a vivir a Lodebar, y dices: yo ya no quiero saber nada de nadie, yo me voy a encerrar aquí, olvídense de mi vida. Son cosas que te hieren, que te marcan. Pero ¿sabes qué necesitas hacer cuando están todas estas heridas, de este rechazo, de estos daños tan fuertes? Necesitas perdonar. Esa es la clave, el perdón. No dejes que esto siga creciendo. ¿Se justifica lo que te hicieron? Sin duda no, pero necesitas perdonar. Y Mefiboset tiene algo peor que haber quedado huérfano de padre y de abuelo, o de haber quedado lisiado porque alguien lo dejó caer. ¿Cuántas veces diría a su nodriza: ¿por qué no te fijaste? ¿Por qué me dejaste caer? ¿Por qué no me protegiste? Hubiera preferido haber muerto
como príncipe a los 5 años, que haber estado ahora viviendo aquí en Lodebar por 30 años como mendigo, como perro muerto. Incluso él se describe más adelante, dice, es que soy un perro muerto. Y si ves un perro muerto en la escala ahí en los hebreos, ¿no? Yo creo que el perro era lo más bajo, ¿no? Ser un perro, pues ¿quién quiere ser un perro? Pero además era un perro muerto, así se consideraba él. Pues un perro muerto no sirve para nada. El vivo de perdido mueve la cola o ladra o algo así, pero un perro muerto, así se consideraba él. Se esperaba, como les dije, que un nuevo rey matara a los sucesores. A cualquiera que pudiera amenazar su reino, hay que matarlo, hay que acabar con él. Pero, o sea, podía ser a los hijos, nietos, a cualquier familiar podía llegar a destronar al nuevo rey. Sin embargo, David ofreció perdón y misericordia. O sea, el trato de David fue bien diferente, porque vino a abrazar a Lodebar y dijo, ¿habrá alguien a quien yo pueda hacer misericordia? Sí, hay alguien allá viviendo en Lodebar, un lisiado que se llama Mefiboset, hijo de Jonatán. Y David lo restituyó. A Mefiboset lo mandó llamar, lo sentó a su mesa con sus hijos. Y me imagino que cuando imagínense llegando los carruajes, ¿no?, a Lodebar, donde va Siba buscando a Mefiboset. ¿Qué haces? O sea, pues no puedo correr porque estoy lisiado, porque yo seguramente, si está viniendo los carruajes del rey, es por buscarme y matarme. Pero sin embargo le dice, no tengas temor, el rey te ha llamado, vamos a casa del rey. Y a ti y yo, cuando estamos lisiados, cuando estamos viviendo en Lodebar, hoy el rey viene y decirte, vente, vamos a la casa, vamos a la casa. Y seguramente lo tuvieron que cargar a este lisiado, pero imagínatelo tirado, no tullido, no podía caminar. Y dice, no quiero que me carguen, porque la última vez que me cargaron me dejaron caer y yo tengo miedo que me vuelvan a dejar caer. No te preocupes. Siba de alguna forma representa al Espíritu Santo que te está llevando a Dios. Y hoy tú puedes acercarte a Dios con seguridad, con tranquilidad, sabiendo que las cosas van a cambiar, porque te está trayendo a la casa de papá, te está trayendo al palacio para que vengas a estar con el rey. Gracias a Dios, ¿no?, que tenemos este Dios que es así, que a pesar de nuestras imperfecciones, nuestras fallas, Él nos ama. Yo creo que al estar en la mesa Mefiboset con los hijos del rey, ahí estaba seguramente Salomón, estaba Absalón y estaba Mefiboset. No se veía diferencia entre ellos, todos comían lo mismo, todos tenían acceso al rey, todos platicaban con él, todos podían estar ahí. Dice 2 de Samuel 9, versículo 3. Repito otra vez, el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Pero el versículo 5 dice, entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y Mefiboset no podía venir por su propia cuenta, estaba demasiado quebrado. Y hay personas que necesitamos nosotros traerlos a veces al Señor, al Rey. Tal vez tú tengas vecinos o alguien dentro de tu casa que tú necesites abrazar, cargar, orar por él, cargarlos en oración y decir, yo te voy a ayudar, yo te voy a acompañar, yo te voy a llevar a un lugar seguro. ¿Conoces a alguien que a lo mejor vives en tu casa? A lo mejor lo viste hoy en el espejo. A lo mejor eres tú esa persona que necesita venir. Deja que Siba o el Espíritu Santo, el Consolador, te cargue, te lleve, te guía toda la verdad, te guía Jesús. Pero a veces estamos demasiado quebrados que no lo puedes hacer por ti mismo. No sé si te ha tocado a veces que no sabes ni qué orar, ni cómo orar, y no tienes ni ganas ni de leer la Biblia, y estás desanimado y estás hundido. Bueno, pues hoy tienes una oportunidad, porque
La invitación está abierta para venir a la casa del Rey. Aquel fue levantado, llevado en brazos, primero a Lodebar, pero ahora va a regresar al palacio del Rey, ya no cargado por una nodriza, sino cargado por Siba, el siervo de Saúl. Y tú eres cargado por este ayudador, por el Espíritu Santo, que te lleva a estar cerca del Rey. Y luego normalmente no queremos ver nuestras imperfecciones, no queremos que se nos vea los defectos. Cuando te tomas una foto, dices, a ver, no, esta no la voy a publicar, no me salió muy buena. Y escoges las fotos, no quieres que se vean tus imperfecciones. Seguramente también no quería que se le vieran las piernas, estaban lisiadas. Pero el momento que estás en la mesa del Rey, todos estamos sentados, nada más se nos ve de aquí para arriba y estamos todos igualitos. Y si le pones un mantel, te tapa más. Y hay un mantel de gracia hoy aquí con nosotros que te abraza y te cubre y te protege y cubre todas tus imperfecciones. Jesús tiene sus marcas, sus imperfecciones, y Él las sigue mostrando. Es muestra de su amor por ti, esas llagas, esas espinas clavadas en su cabeza, o sea, es una muestra del amor de Dios que tiene por ti. No te preocupes de tus imperfecciones delante del Rey. Hoy puedes venir al Rey. Habrá alguien que diga, yo quiero estar en el palacio. Ponte de pie conmigo y vamos a orar. Segundo de Samuel 9:6. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, e hizo reverencia, y dijo David a Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre. Porque imagínate, dices, pues me traes a tu casa para matarme aquí, porque eso es lo que se acostumbraba. O sea, qué miedo, te está llamando el Rey. Sí, pues me hubieras matado desde allá, ¿para qué me traes hasta aquí? ¿Quieres hacer espectáculo o qué? No tengas temor, lo que quiero es hacer misericordia a la casa de tu padre. Y vean lo que le dice, versículo 7, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. Wow. E inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Lo que les digo, él no se sentía digno, pero David tuvo misericordia de él y le mostró amor. Y hoy Dios te está mostrando amor a ti, te está mostrando misericordia, y a pesar de tu situación, de tus imperfecciones, Él te quiere traer a casa con Él. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Aceptas la invitación para ir a casa con papá, con el Rey? Primero tienes que invitarlo a que sea tu Señor y Dios. Podemos hacer esta oración y ahorita vamos a hacer otra más al final. Repite conmigo, Señor Jesús, hoy te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por amarme, gracias por acordarte de mí. Y a pesar de mis fallas y errores, sin embargo, tu amor es tan grande que me ofreces perdón. Límpiame, lávame de toda mi maldad. Gracias porque me das la oportunidad de vivir contigo, de estar en casa, de estar en tu mesa. Y tú haces una restitución de lo que el enemigo me ha quitado y me ha robado. Gracias por darme una nueva oportunidad de vida. Gracias por darme el boleto para ir al cielo, Señor. Hoy te declaro como mi Señor, mi Salvador, mi Rey. Me rindo a ti, me pongo en tus manos, Señor, para que tú seas el que me cargues, el que me lleves a donde tú quieras que esté. Gracias porque me ofreces estar en tu palacio real. Gracias, Señor, por amarme de tal forma que entregaste a Jesús tu Hijo para que muriera en mi lugar y hoy tuviera libertad, vida, paz, gozo, perdón, victoria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora, sin duda, todos hemos herido
hemos sido heridos de alguna manera. Yo quiero invitar a que des un paso extra. No dejes esas heridas que queden descubiertas. Y yo, en señal de que es una decisión, porque aunque a veces duele, pero el perdón es una decisión, no es un sentimiento. En señal de esa decisión, y a mí me gustaría orar por ti, pero yo te invito a que pases aquí al frente y decir: Señor, yo estoy pasando aquí porque estoy decidiendo perdonar a los que me agraviaron. Podemos hacer eso y vamos a orar y dejar que el Señor haga sanidad aquí entre nosotros y haya restauración de heridas y protegerlas, cubrirlas, y le vamos a cerrar la puerta al enemigo. O sea, el que yo pase aquí es una muestra de que estoy decidiendo perdonar y le estoy bloqueando todo acceso al enemigo. Así es que si este lugar está abierto, vamos a orar. Te invito a pasar. No hay nada que no pueda sanar nuestro Dios, ¿verdad? Nada difícil para Él. Dios conoce tu corazón. Dios sabe lo que has pasado. Dios te ama. Voy a invitar a los servidores también que me apoyen, los músicos que les dije, que si me apoyan para orar por las personas. Vamos a acompañarlos. Están dando un gran paso, yo los felicito. Dios ve sus corazones, Dios sabe lo que hay en su interior, Dios sabe lo que ustedes quieren alcanzar. Así es que vamos a tener un tiempo y los de allá atrás vamos a tener respeto a este momento. Y si alguien más necesita pasar, no te quedes allá, pasa. No importa las palabras de tu papá que te hirieron, no importa el abuso por el que pasaste, no importa la traición que tuviste que enfrentar, Dios te ha traído para restaurarte. No importa quién te haya roto el corazón, no importa el que no te mostró confianza, no importa lo chueco que te jugó, no importa quién te rechazó, no importa el que te abandonó, te humilló, te traicionó, ni quién te hizo injusticia. Tú regresas hoy al palacio del Rey y hay restitución. Hoy hay restitución aquí. Gracias, Señor. Señor de gloria, hoy te exaltamos, Señor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, Señor. Te exaltamos, Dios. Te exaltamos, Señor. Gracias por el amor que tú nos has tenido, Señor. Gracias por la paciencia, gracias por la restitución, Señor. Gracias, Señor, por tu obra perfecta en la cruz. Gracias por preparar caminos, Señor, para que podamos entrar. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Aquel que quiso hacer daño, hoy le cerramos la puerta, porque hoy decidimos perdonar. Hoy decidimos perdonar al que nos ofendió. Hoy decidimos dar este paso de fe y bloqueamos toda obra perversa de maldad. Le quitamos todo acceso legal al enemigo y nos declaramos libres, sanos, santos, separados para Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos guías a toda la verdad. Gracias porque tú eres el consolador. Gracias porque nos traes libertad, nos traes paz, nos traes vida, nos traes gozo. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Hoy estamos delante de tu presencia, Señor. Nos rendimos a ti, reconocemos
que tu presencia está aquí con nosotros, que tu amor está aquí. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has mandado llamar. Gracias porque tú vienes a encontrarte con nosotros. Hoy rompemos ese caparazón que teníamos, esa corteza dura, y nos salimos de Lodebar voluntariamente. Hoy salimos para estar contigo, Señor, ya no más en un lugar sin palabra, de no comunicación. Hoy venimos delante de ti, Señor. Gracias, gracias, bendito Dios. No damos lugar al diablo. Hoy decidimos soltar a los que nos hicieron daño. Los perdonamos, los dejamos libres en el nombre del Señor Jesús. Este es un lugar de vida, este es un lugar de paz, es un lugar de victoria, es un lugar de libertad, es un lugar contigo, es un lugar en tu casa donde estamos en la mesa, tenemos acceso a todo lo tuyo, Señor. Somos tus hijos, Señor, somos adoptados como tus hijos y tenemos herencia y tenemos derechos y tenemos tu provisión, tu protección, tu cuidado, tu amor. Hoy estamos delante de ti, Señor, y soltamos a aquellos que nos hicieron daño. Decidimos perdonarlos, es más, los bendecimos. Tú dices que bendigamos a los que nos maldicen. Nosotros decidimos bendecirlos y los soltamos y dejamos toda justicia en tus manos, Señor. No vamos a hacer nuestra propia justicia. Hoy los perdonamos. No nos deben nada a nosotros, Señor. Nada nos ata ya con las personas que nos ofendieron, Señor. Hoy las soltamos y las dejamos libres en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das hoy de caminar contigo, de ser como tú. Tú estando en la cruz dijiste: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y hoy, Señor, entendemos que esto es lo que tenemos que hacer. Nunca estaremos tan cerca de Cristo, ni seremos como Él, si no estamos también en esa cruz, Señor. Y hoy decidimos perdonar y pedirte que tú te hagas cargo, Señor. Dejamos en tus manos la justicia. Dejamos nuestras cargas en tus manos, Señor. Estas heridas pedimos que con tu mano de sanidad vengas a sanarlas, a cerrarlas y hacernos libres, verdaderamente libres, Señor. Verdaderamente libres, Señor, en Cristo Jesús. Gracias, gracias, bendito Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Y así como Mefiboset salió de Lodebar para ir a sentarse en el palacio real junto con Salomón, con Tamar, con Amnón, con Absalón, nosotros también venimos a sentarnos en la mesa. Tú aderezas mesa en presencia de nuestros angustiadores, Señor, y mi copa está rebosando, podemos decir. Y podemos decir: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hoy tenemos acceso a tu palacio real, a tu mesa, para sentarnos junto con todos los hijos, con todas las bendiciones y herencia, derechos que un hijo tiene, Señor. Gracias, 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 Señor. Te alabamos, Rey, te alabamos, bendito Dios. Gracias, Señor. Trae bendición, trae sanidad, trae salvación, trae restauración, trae vida, trae paz, trae gozo, trae victoria. Gracias, Señor, porque tú has traído salvación a la casa, tú has traído sanidad, tú has traído vida. Estamos en Cristo, Señor. Gracias, Señor, porque la unción pudre todo yugo, Señor, y ese aceite viene, Señor, a hacer su obra en cada uno de nosotros y quita toda ligadura que hayamos tenido con los ofensores o el derecho que se le había dado al enemigo. Hoy le cerramos la puerta y nos declaramos libres, vencedores en Cristo Jesús, más que vencedores en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Libertador.
Gracias por el perdón que tú nos ofreces, pues ese mismo perdón, Señor, ofrecemos a los demás. Y así como tú nos amaste, nosotros decidimos amar aún los que no son amables, aún los que no lo merecen. Y quitamos toda deuda, Señor, borramos toda deuda que teníamos con nuestros deudores, Señor, con nuestros ofensores. No nos debe nada, Señor, pero de igual manera sabemos que nosotros, Señor, estamos en blanco contigo, porque no hay deudas, porque tú nos has perdonado, porque tú nos has rescatado, porque tú nos has redimido, Señor. Gracias, gracias, Señor, gracias, 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 gracias. Gracias por la oportunidad que nos das hoy de venir a la restauración, Señor, a que sea restituido lo que el enemigo nos había quitado. Hoy retomamos lo que nos pertenece por derecho como hijos del Rey, como descendientes, por ser hermanos de Jesús, coherederos de todas las cosas, Señor. Somos coherederos juntamente con Jesús. Gracias, gracias, gracias. Tu palabra dice: de modo que si alguno está en Cristo, las viejas cosas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hoy tenemos un nuevo comienzo, un nuevo despertar, un nuevo caminar, un nuevo rumbo en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, gracias, tenemos acceso al Padre, tenemos derecho a estar con el Padre en la mesa con todas las bendiciones que el enemigo nos quiso quitar. Pero hoy venimos, Señor, para estar con papá, con el Rey, con el Señor, con el Dios soberano. A ti damos la alabanza, la gloria, la honra, la exaltación, Señor, por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Te invito a extender tus manos y vamos a bendecir a las personas que están aquí. Vamos a respetar su proceso, que están aquí. Empieza a bendecirlos. Si conoces a alguno de los de aquí, bendícelo por nombre. Menciona su nombre y di: yo te bendigo, yo te bendigo. Somos hermanos en Cristo y estamos para apoyarnos, para amarnos, para bendecirnos, para acompañarnos. Señor, gracias por cada persona que está hoy aquí, Señor. Gracias, bendito Dios, te alabamos, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Bendice a cada persona que está aquí. Que tu amor venga a cubrir multitud de faltas, venga a restaurar, venga a vivificar. Que tu palabra venga a hacer cobrar vida, Señor. Lo que antes estaba muerto, hoy venga a ser restaurado, Señor, y que pasemos, aunque nos sentíamos como perros muertos, ahora que pasemos a la categoría de hijos, Señor, de hijos del Rey, de hijos de Dios, del Dios Altísimo. Danos identidad, danos seguridad, llénanos de tu amor, de tu paz, de tu gozo, en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.